Buenos días, habla con Fernando García, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Vamos con lo que es la defensa o exposición de la parte del trabajo del segundo de la electiva número 3, que sería PLC. En cuanto a esta presentación, es sobre la estructura del PLC. Como primer punto, podemos hablar sobre el CPU. Ahora, ¿qué podemos decir en primer lugar? El PLC o este equipo como tal que utilizamos para automatización está compuesto por un hardware y un software. La idea de este equipo, cómo está estructurado básicamente, es muy sencillo. Vamos a tener entradas y salidas y vamos a tener un gran cerebro, un procesador en el medio que puede ser un microcontrolador, un procesador. Depende mucho de si está orientado hacia la parte eléctrica o si está orientado hacia la parte de la electrónica. Cuando agarramos un poco de historia y vemos que antes del PLC estaba el RLC, que era cuando trabajaba con relé, hablo mucho más sobre lo que es la parte de contactores, pero en este momento como estamos trabajando sobre PLC, estamos hablando con procesadores, controladores, microcontroladores. Si hablamos en la actualidad ahorita hay ISP32 y es sumamente utilizado en el área de automatización porque permite monitorear y a su vez generar una respuesta de lo sensado por los sensores y por los transductores. Ahora, ¿qué es lo que hace un CPU? Un CPU como tareas principales ejecuta un programa, hace cálculos lógicos y algorítmicos, hace un diagnóstico sobre los datos que le están llegando y tiene un control sobre los módulos o sobre las, sí, lo podemos hablar de modular, o en este momento modular, sobre las entradas y salidas. Adicionalmente, con esto también podemos tener comunicación con dispositivos externos. Ahora, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos un módulo de entrada donde recibimos una cantidad de datos, tenemos módulos de salidas, tenemos una memoria del programa del usuario y memorias de datos variables. Cuando vamos hacia la parte de memoria, que es el siguiente punto, donde vamos a ver que usualmente trabajamos con RAM y ROM, cuando estamos trabajando fuera de esta área, pero empezamos a trabajar con lo que es la EPROM, la EEPROM, empezamos a trabajar con la VRAM, que sería la RAM volátil, la NVRAM, la no volátil RAM, y cómo va trabajando todos estos procesos. Ahora, básicamente el CPU o procesador con el que estamos hablando es el que va a recibir toda la información y según la lógica, según la programación que tenga, el de unos sensores va a generar una respuesta y esa respuesta va, si se le codificó, va a tener una respuesta que va a ser por su salida. Y esto va a ser algo cíclico que se va ejecutando cada X cantidad de tiempo. Ahora, con el segundo punto, tenemos la memoria. Lo que pusimos como imagen fue un compact flash. Usualmente no se ve mucho, bueno, ahorita no te lo ponen así ya, pero antes, un poquito antes, sí te lo conseguías más cuando te vas a los multiplexor o te vas con equipos un poquito viejos, si tenías sus compact flash que te la conseguías de 32, 64 megabytes, bastante pequeña comparado ahorita que ya hablamos de teras, gigas y bueno, cada vez las capacidades son mayores. Ahora, cuando vamos acá, hablamos principalmente de cuatro memorias importantes. La primera es la EPROM, la que tiene una sola E. Vamos a ver aquí con el lector, la que tiene una sola E que está acá, que es la que nos permite que sea solamente una lectura programable eléctricamente. Programable eléctricamente es programable, de los que molestan, que solamente van a estar trabajando para la parte eléctrica. Ahora, cuando es EEPROM, es una lectura programable y borrable eléctricamente. Es decir, en la anterior no se podía borrar y ahora sí. Ahora, cuando trabajamos con la RAM, tenemos una memoria de acceso aleatorio. Si hemos trabajado con C, si hemos trabajado también con switches o esto, sabemos que en parte cómo trabaja la RAM, sabemos que tiene una cantidad, vamos a hablar de cuadros de espacios de memoria donde se va almacenando una información que es limitada, no es infinita y que eso puede ser volátil o no volátil. La última, como es la flash, que es la que le estamos poniendo al lado, que esta está basada en las memorias EEPROM, que es la que está aquí, las doble E, que permite el borrado
de bloque a bloque. Como les hemos dicho, imagínense que estuviésemos trabajando en una gran matriz y que cada punto de la matriz o en cada columna de la celda, mira, tiene una información. Forma de borrarla a través de esta. Adicionalmente a esto, sí vamos a conseguir a través de otras bibliografías, que también hay memorias de usuario, hay memoria de datos, hay memorias de programas. Depende mucho del equipo. Me parece que en los PLC depende mucho de las marcas, si tenemos un Schneider, si tenemos Siemens, si tenemos Mouser, o sea, si tenemos diferente, y aunque tienen una estructura hardware parecido o específico, van a haber cambios o van a tener detalles propios como tal. Ahora, cuando hablamos de las interfaces de entrada e interfaces de salida, aquí, como lo habíamos dicho en la primera lámina, encontramos los módulos de entrada, si hablamos de que es modular, porque puede ser monolítico, y módulo de salida, y en el centro donde te ponen el PLC, mira, aquí está la bobina, y en el centro donde está el PLC, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos es el CPU, el procesador como tal. Ok, ahora los módulos de entradas y de salida, o sea, los módulos de entrada son donde ellos van a recibir o adquirir toda la información que están recibiendo los sensores que se están mandando a los traductores. Ahora, si hablamos de la interfaz de entrada, provee una interfaz eléctrica entre los dispositivos de entrada y los circuitos de control lógicos internos del procesador. Ahora, pueden ser botones, interruptores de presión, y cuando hablamos de la interfaz de salida, lo que está del lado derecho, en esta interfaz de salida es la que provee a través de señales de bajo voltaje del procesador respuestas hacia el medio. O sea, te lo ponen medio porque te lo ponen bastante amplio. Esto se efectúa usualmente por medio de un relevador electromagnético o un fototransistor. Esto lo vamos a conseguir en los últimos puntos que había mandado a actividad el profesor, en el cual él decía que la salida podía ser por relé, podía ser por transistor, que lo veríamos por un autoacoplador, simplemente aquí un LED, la base sería aérea, a través de la luz se excita la base y ahí es donde vemos que está ocurriendo. Sería como esto, o un fototransistor, así sencillito para ponerlo. Ahora, usualmente en los dispositivos de salida tendemos a hablar de que podrían ser lámparas pilotos, podrían ser relevadores, alarmas, display digitales, arrancadores de motores, válvulas de solenoides. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo de que el PLC es un cerebro y está respondiendo, es reactivo de la información que le está llegando de una entrada, él va a tener una respuesta según la programación o sobre las condiciones que se dieron. If, si pasa tal y tal y tal, se cumplen las condiciones tal, voy a tener una respuesta de tal manera. Ahora, usualmente cuando hablamos de las interfaces de entradas y de salida, podemos hablar de por lo menos dos informaciones que son esenciales para nuestra área. Cuando la información es digital y cuando la información es analógica. Cuando hablamos de que la información es digital, ya sabemos, porque hemos visto la materia de sistemas digitales, de que estaríamos trabajando de dos estados, de que sería 0 y 1, o abierto y cerrado. Ahí lo que veríamos seríamos comúnmente abierto, comúnmente cerrado, y lo que dependiendo cómo se vaya poniendo, se va a dar una respuesta. Mientras que con el cambio analógico o con las, vamos a hablar de señales analógicas, estamos hablando de no un número infinito, porque no es un número infinito, pero no estamos hablando de ceros y unos, sino que estamos hablando de X cantidad de valores. Casi siempre en este tipo de información, sobre todo cuando vemos protocolos Modbus o algo por el estilo, sobre todo cuando estamos presos, todo esto hablando de 0 a 20 miliamperes, que es más o menos como te dice la datasheet, la hoja de datos del equipo, que te está diciendo, mira, con una muy pequeña información, de 0 a 20 miliamperes, yo te voy a decir cómo se está comportando o cuál es la temperatura, por lo menos de una válvula, o algo así por el estilo. Es interesantísimo porque aquí empezamos a ver lo que son los convertidores analógico digital, digital analógico, y empezamos a ver, bueno, empezamos no, eso sería más aplicativo, de cuándo puede ser, si yo como computadora yo entiendo algo distinto a analógico.
o algo distinto a digital. Usualmente entendemos que para digital utilizaríamos 0 y 1, pero el rango de valor, y por eso es que ahí es donde llegamos a la programación, si es con escalera, ladder, cómo es, de cómo deberíamos de ponerlo, entre qué rango y qué, bajo qué condiciones se están cumpliendo para que pueda responder el equipo. Ahora, aparte, nos dicen si tenemos otros periféricos, otras entradas. En primer lugar, y lo podemos conseguir en la mayoría de las imágenes de PLC que vemos, bueno, por lo menos esta casi no se ve, porque esta es muy semimodular, raquítica, vamos a tener una interfaz. La interfaz HMI o la interfaz hombre-máquina, es muy sencillo. Y a través de casi siempre 4 botones norte, sur, este y oeste, las 4 flechitas más 4 esquineados, vamos a poder manipular el manipular y setear el PLC. Muy útil. Esa. Tenemos módulo de comunicación, como estamos hablando de automatización industrial, vamos a tener muchísima comunicación y vamos a empezar a trabajar con protocolos industriales, el RC485, el Modbus, el Profinet, varios en sí, Ethernet IP, bueno, el Ethernet, años, muy útil en sí. Y bueno, uno de los más interesantes que que también se ha podido ver, pero que no gustó mucho, sobre todo por la calidad de información que puede llegar y el, por el Wi-Fi. Una de las cosas que tiene el cableado, el Ethernet por lo menos, es que es muy fidedigno, las pérdidas que se generan son mucho menores a las que son el Wi-Fi. En cambio, por lo menos con el Wi-Fi, hay muchas cosas de las cuales si hay una distancia mediana, ya puede haber un tiempo de respuesta, un tiempo de envío de comunicación más largos de los que realmente se busca. Ahora, esto sería con los otros periféricos. Realmente, de los otros periféricos, los más interesantes serían lo que es el de comunicación y lo que serían el HMI como tal. Ya de los demás, que son especiales también, ahí sí hablaríamos sobre la medición de temperatura, termocuplas, si hablamos, es muy dependiendo del trabajo al que ellos vayan a recibir. Entonces, más que desarrollarlo sobre eso, me pareció mucho más interesante poner la imagen que también está puesta en el trabajo de cómo se veía un planito y cómo se iba viendo cada una de las entradas. Ahora, en los tiempos de scan y los tiempos de respuesta, ok. En los tiempos de scan, que lo trato de enfocar es primero con la imagen que está de aquí a la izquierda, ¿qué es lo que podemos decir? Mira, podemos decir, como dice la imagen, de que lo que estamos aquí es ante un gran ciclo. Es decir, nosotros lo hemos visto cuando prendemos el teléfono con el Bluetooth. Búscame tal dispositivo y tú ves que lo busca, termina y no lo consigue, tú le vuelves a dar. Bueno, esto es él funciona de una forma parecida. Mira, por eso es que te lo ponen en bloques, un diagrama de bloques donde te dice, mira, una lectura de entradas físicas, después vamos a un almacenamiento de los estados de la imagen del proceso de la entrada, después llegamos aquí y aquí vemos parte de la lógica, bueno, esto es ladder, cuando está abierto, cuando la bobina está abierta, el análisis de la lógica del centro, y aquí tenemos la escritura de los estados en la imagen de los procesos de salida. Como último caso, si empezamos con la lectura de las entradas físicas, salimos con la escritura de las salidas físicas. Y todo este proceso, lo importante que vamos a ver aquí, no sobre todo que está corriendo, es que esta flecha que está indicando que se está ocurriendo un paso, vuelve al inicio a la lectura de entrada física. El tiempo de scan lo que prácticamente te está diciendo es que tú vas a tener un do while constantemente, tú vas a tener un bucle perenne en el cual él va a estar monitoreando según la información que le va llegando que espera, qué se puede hacer con ella. Ahora, coño, me asusté, pensé que no estaba grabando la computadora. Uf. Ok, ahora, cuando vamos a lo que son los tiempos de respuesta es la calidad de respuesta que se necesita. Mientras, como estamos hablando de
sensor, es decir, nosotros estamos a través de unos sensores recibiendo, obteniendo una cantidad de información. Esto lo vemos más que todo en lo que es la materia de instrumentación. Y esto pasa por sensores, transductores, hay una cantidad de factores que pueden, al no abordarse o al no trabajar de forma correcta, hacer que la calidad del tiempo de respuesta, de llegada de la información y de la respuesta sea peor. O sea, usualmente cuando hablamos de estos tiempos, hablamos de tiempos que tienen que ser extremadamente rápidos, 20 milisegundos, un segundo, llegó la información y va cambiando. Entonces te dicen, mire, los tiempos de ciclo, los tiempos de actualización, los tiempos de ejecución, la carga de comunicación. Estos son por lo menos 4 factores esenciales para los tiempos de respuesta. Los tiempos de respuestas, una de las cosas esenciales para todo lo que tenga que ver con esto, mira, sí o sí, tiene que ser eh, lo más extremadamente rápido en ambos sentidos. En el recibir la información que llega al PLC y que el PLC cuando ejecute la instrucción, hágase esto con respecto a esto, llegue directamente y se haga, si se tiene que hacer. Ahora, cuando llegamos a las entradas digitales y entradas analógicas, mira, cuando llegamos a las entradas digitales, lo que podemos observar acá es me llegó un mensaje fastidio con la computadora, con la otra pantalla. Ok, ¿cuáles son las señales provenientes de los sensores? Hablamos de sensores, hablamos de transductores. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Qué es lo que podemos ver? Un diagrama de bloqueras me pareció una de las cosas más interesantes del libro de Daneri, en el cual trataba de explicar todo el proceso a través de los bloques, en donde él decía que había una etapa de rectificador, una etapa de acondicionador de la señal, una etapa de indicador del estado, una etapa de aislación y una parte de la lógica. Ahora, en la parte del rectificador es cuando se trata o cuando nosotros hablamos de corrientes alternas. Esta etapa lo que trata es de convertir la señal en continua. Primero en continua, tratarla de volver lo más simple posible. Ahora, si la tuviésemos en DC, lo que dice es, la teoría, sobre todo el libro de Daneri, es que viera la polaridad. Es decir, vamos a decir que estamos trabajando a base de 10 voltios, por poner un número. Pero no es lo mismo 10 voltios a menos 10 voltios. Podríamos dañar el equipo porque él, cuando llega la información, él va a decir, bueno, estos son 10 voltios, cuando realmente es el negado completo de eso. Ahora, cuando vamos al segundo bloque, él dice acondicionar la señal. Ahora, ¿qué nosotros hablamos sobre acondicionar la señal? Él dice, cuando nosotros hablamos sobre todo lo que sea la eliminación de ruido, factores externos que puedan embasurar esta señal con la que nosotros vamos a trabajar. Todo a un nivel lógico en donde nosotros tenemos que trabajar en base a umbrales, en un umbral de activación y desactivación. Ahora, cuando hablamos en el indicador del estado, lo que ponemos es algo muy sencillo, es cuando está prendido o cuando está apagado, que usualmente lo vemos en una imagen que tengo en el trabajo, que es que cuando te lo ponen en la entrada, te ponen una cantidad de LEDs justo aparte de las conexiones, como de las especies de borneritas en plástica, para que tú entiendas cómo está el estado, si está conectado, si no está conectado, si está en alto, si está en bajo. Ahora, el aislamiento, a eso lo vamos a ver casi siempre aquí en PLC y lo vamos a conseguir, conseguimos aislamiento galvánico, sobre todo para sobre tensiones externas. Vamos a conseguir muchos autoacopladores, muchos fototransistores, sencillos, simplemente para que no se dañe y mira, a través de un simple y sencillo componente podemos evitar el daño en un equipo que es costoso. Y en cuanto a lo que es la lógica, bueno, como ya sabemos y como hablamos de las partes de esto, lo único donde va a tener la lógica es en el CPU, en el cerebro. En un bus de datos que estamos hablando de comunicación y la señal que ingresa al CPU. Ahora, en lo que es las entradas digitales analógicas, bueno, ya iríamos con lo que es la parte de ceros y unos. Aquí por lo menos estuvimos hablando de las digitales, ceros y unos, estados altos y bajos. Y en cuanto a lo que son las entradas analógicas, mira, las entradas analógicas son también sumamente sencillas. Aquí cuando hablamos sobre las entradas analógicas, este cuadro que está acá va a ser un poco distinto. Primero vamos a tener una protección
que impide daños en el canal. Acuérdense que con la parte analógica tienden a ser muy cuidadosos. Un poquito más que la DC, pues la DC tiende a ser más simple para trabajarla. Ahora tendríamos también nuestro acondicionador de señal, pero ahora tendríamos en vez de indicador de estado un multiplexado, que es un circuito selector que envía de A1 a un canal de entrada para convertirlo de analógico a digital. Acuérdense que cuando trabajamos con el CPU, él quiere recibir al CPU información digital, 0 y 1. Como nosotros seteemos los valores y los rangos, es como nosotros vamos a poder hacer esos cambios analógicos digitales. Ahora, después, lógicamente, lo que viene a esto es, después del multiplexado, es un conversor analógico digital para llevarlo a una numerología binaria. Después viene una aislación en la que volvemos a encontrar una aislación galvánica, es decir, estamos consiguiendo la misma estructura, lo único que en vez de indicador de estado vamos a tener dos steps o dos pasos adicionales. Y bueno, el buffer, aquí lo pone como bus de datos, pero también tendremos un bus de datos en el cual se está enviando una trama completa y dependiendo de cómo trabajemos, si trabajamos a 12 bits, qué significa cada bit. Y ahí tendremos muchísimos digitales, sistemas digitales como los vamos abordando. Ahora, seguimos, no debería quedar mucho. Ok, cuando hablamos sobre los tipos de salida, eso ya lo estamos hablando, cómo eran los tipos de aislamiento y cómo lo vamos a conseguir. O sea, en el primero vamos a conseguir un relé. Es sumamente común conseguir relé en PLC. En la salida es muy utilizado en automatización y para indicadores digitales. Usualmente tiende a ser utilizado para conmutar de 250 VAC y corriente de hasta 8 amperios, bastante. Y ahora, si hablamos del transistor que está aquí al lado, aquí mira, tenemos nuestro LED, tenemos nuestro transistor, pero estamos viendo que la base, lo que sería nuestro canal, lo que sería nuestra pista de la base, no estaría, por lo que entonces lo veríamos como un fototransistor o como un autocopador. Aquí lo que estamos haciendo es un aislamiento con toda la intención de evitar algún tipo de sobreextensión o problema. Con este simple componente que es muy sencillo y muy fácil de instalar, cuidamos todo el equipo. Ahora, cuando hablamos sobre el último, que es el analógico, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Todo el trabajo inverso. Es decir, el buffer o el bus de datos, tendríamos la aislación, tendríamos un multiplexado, tendríamos una conversión, pero como venimos del CPU y vamos hacia un equipo, vamos a un traductor, vamos a un sensor, no, aunque no es salida, no es un sensor, así que sería un equipo, un motor, una válvula, vamos a mandar una orden, eso va a cambiar de digital y va a ser analógico o se lo estamos enviando a otro equipo, porque una de las cosas interesantes que estaba leyendo con ellos es que nosotros podemos tener X cantidad de PLC ordenados y tendríamos una protección porque siempre vamos a salir con una protección. En fin, interesante mientras más revisamos, dependiendo de cada marca, cada cosa de los últimos PLC que estaba viendo, estaban trabajando ya con SP32. El SP32 es un monstruo. Era como el Arduino chino competitivo, que tiene muchísimas virtudes en cuanto a trabajo, en forma de programar. Sus núcleos son extremadamente buenos para hacer trabajo con ellos. Y nada, es un área que siempre tiene trabajo y siempre es interesantísima. Muchísimas gracias, que tengan feliz noche, hasta luego.